¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, como verán, vamos a hacer un pollo al ajillo con lentejas, que es una locura. ¿Me acompañan? Para comenzar, unas 6 horas antes, mínimo 6 horas antes, vamos a hidratar, vamos a poner en remojo unas lentejas, más o menos medio kilo. Una vez que termine ese periodo, las vamos a colar y las vamos a enjuagar un poquito para sacar el polvillo que puede haber quedado. Así nomás, no mucho más que esto. Acto seguido, cacerola con agua, la ponemos a calentar, a hervir, puñado de sal gruesa, unas hojitas de laurel para perfumar y acto seguido las lentejas con la visión desde nuestra cámara submarina recientemente incorporada. Ponemos las lentejas a que se cocinen. Mientras tanto, agarramos 5 o 6 dientes de ajo y los vamos a picar muy finitos, muy chiquitos. Yo voy a usar este aparatejo hermoso, que creo que hoy en día cualquiera lo tiene, que es para machacar el ajo y para hacerlo chiquito. Si tienen ganas, si no, agarran y lo cortan con el cuchillo y listo. Pero a mí cuando son tantos dientes de ajo me parece mucho más práctico y más rápido esto. Hay que tener un poquito de fuerza y sí. Ahí va, miren cómo sale. Maravilloso. Vamos con el pollo. Este pollo en realidad no es un pollo, en realidad es la pechuga del pollo. Son las dos pechugas del pollo que tienen la piel y tienen el cartílago. Lo que vamos a hacer es quitarles la piel y obtener los dos trozos de carne sin hueso, sin cartílago. ¿Por qué? Yo habitualmente compro el pollo que ya viene sin piel, que ya viene deshuesado y todo. Pero la verdad es que hoy en día una pechuga de pollo que viene de esta manera, con piel y cartílago, vale un 30% menos que lo que viene el pollo limpio y listo para usar. Así que no cuesta nada, son 2 minutos más, le sacamos la piel, le sacamos los pedacitos de grasa que pueden quedar. Importante es que tengan un muy buen cuchillo, ¿sí? Porque por ejemplo acá vamos a hacer junto al cartílago, junto a la carcasa, un corte, y tienen que tener un muy buen cuchillo para no desperdiciar carne. Ven que sale completita y de manera muy fácil porque el cuchillo es muy bueno y está muy afilado. Una pechuga, 2 pechugas, vamos a cortar el pollo. Les voy a mostrar, si bien cortar un pollo no es ninguna ciencia, les voy a mostrar de qué tamaño tiene que quedar los trocitos de pollo que vamos a ir cortando. Para mí lo más fácil es cortarlo así a lo largo. Y el tamaño, la verdad, debería ser este. Porque se va a achicar un poquito. Y es un lindo bocado de pollo para nuestro pollo al ajillo. Así que lo cortamos todo en tiras. Y más o menos a ojo serán 2 centímetros por 2 centímetros. Un poquito más, 3 por 3. Así cortamos todas nuestras pechugas. Si quieren saber cuánto es en peso, son casi 700 gramos de pechuga. O sea que el pollo completo debería pesar 2 kilos y algo. Terminamos de cortar. Siguiente paso, una cebolla. La vamos a cortar como siempre por la mitad, con cuidado de no perder ningún dedo en la acción. Y la vamos a cortar así en semiaros, siempre con los deditos de costado. Lo mismo vamos a hacer con estos 2 cebollines, con estas 2 cebollas de verdeo, como decimos acá por estos lados en Argentina. Cortamos todo, la parte blanca, la parte verde. Cortamos todo, la picamos un poquito y la reservamos. Por último, puñadito de perejil. Lo hacemos un bollito para que sea más fácil de cortar. Y le damos, no hay que picarlo demasiado, no hay que deshacer el perejil, que se note un poquito las hojitas de perejil está bueno, porque cuando lo pongamos en la cocción se va a achicar, va a perder un poquito de líquido el perejil y se va a achicar, así que no lo piquemos demasiado. Ese tamaño está más que bien. Estos son los ingredientes que vamos a usar. A mí siempre me gusta tener todos los ingredientes listos antes de empezar a cocinar. Tenemos el pollo, tenemos el ajo, tenemos el perejil, las arvejas que ya están precocidas, extracto de tomate, manteca
cebolla, cebollín o cebolla de verdeo. Además vamos a necesitar un poquito de vino blanco, sal, pimienta y vamos a usar aceite de oliva también un chorrito. Vamos a empezar a cocinar. Bien, yo voy a usar el wok como de costumbre. Esto pueden usar un wok, una sartén bien grande. Pueden usar una cacerola grande también, pero el wok para este tipo de preparación es genial. Manteca. Son casi 100 gramos de manteca. Un poquito menos, 80 gramos de manteca o de mantequilla. Si tienen una paellera para hacer esto, una paellera pequeñita para la cocina, mucho mejor todavía. El wok es una gran opción porque con una sola mano podemos manejarlo. Vamos a deshacer bien la manteca, vamos a impregnar todo el wok con la manteca y a la manteca le vamos a agregar el ajo para que se empiece a cocinar en la manteca. En este momento ustedes no lo huelen, pero el aroma a ajo y manteca que sale de ese wok es una maravilla. Tengo ganas de pasarle un pan y comerlo así como está. Impregnamos bien el wok con el ajo y la manteca, vamos a poner el pollo. Lo que vamos a hacer ahora, el pollo, más allá de sellarlo, lo vamos a empezar a cocinar un poquito. Se va a terminar de cocinar al final, pero vamos a tratar de que no se pegue, vamos a tratar de que se le pegue bien la manteca al pollo, para que chupe ese sabor a ajo y a manteca. Y vamos a esperar que se ponga todo blanco. Una vez que las presas de pollo se ponen todas blancas, le ponemos la cebolla. Mezclamos el pollo, la cebolla, el ajo y la manteca. La cebolla va a empezar a perder un poquito de líquido. La vamos a ayudar con sal fina. Yo le estoy poniendo, ojo, más o menos, si quieren saber, son 3 cucharitas chiquitas de sal fina. Pimienta a gusto. Si les hace mal o no les gusta, no le pongan. Pero la pimienta también realza bastante el sabor. Yo siempre recomiendo usen un poquito de pimienta y si pueden pimienta fresca, mejor. Mezclamos. Vamos a darle color. Vamos a usar un poquito de pimentón. También le pongo a ojo, a grosso modo, 2 cucharitas de pimentón son. 3 pueden ponerle. Un poquito más, un poquito menos, no va a cambiar en nada. Pero sí le va a empezar a dar color. Acto seguido, extracto de tomate. Esta es una cuchara sopera, una de las grandes de extracto de tomate. Extracto concentrado de tomates. Chorrito de vino blanco para que no se nos pegue nada y empezar a formar el fondo de cocción. Y mezclamos. Ven que ya abajo hay como una salsita, ya un fondo de cocción muy lindo. Bueno, la idea es que ese fondo de cocción nos ayude a que todo se cocine y nada se nos quede pegado en el wok. Ponemos cebollín, cebolla de verdeo. Mezclamos un poquito más. Si tienen tiempo se suscriben al canal. Si tienen tiempo me dejan un like también. Y si no tienen tiempo háganse tiempo y suscríbanse al canal. Vamos a ir un poquito a la huerta. Tengo 2 ajíes picantes, ajicitos picantes que están creciendo en la huerta, que ya están para sacar porque se están empezando a secar. Así que lo que vamos a hacer es sacarlos. Total, la planta tiene más para dar. Tiene florecidos, hay otros. Y estos ajicitos lo que vamos a hacer es, les vamos a sacar el cabito y le vamos a sacar las semillas. Porque lo que pica un montón de este ají son no las semillitas, sino lo que une a las semillitas. Solo estos 2 ajicitos le van a dar un toque picante a nuestro pollo al ajillo increíble. Por eso son solo 2. No le pongan 5 de estos porque no lo van a poder comer. Son muy picantes, son ajicitos muy chiquititos, muy picantes. Conocidos por estos lados como areo. No puedo decir la mala palabra porque me van a censurar el video. Le vamos a poner un poquito más de sal porque le faltaba. Y aceite de oliva para suavizar un poquito el picante. Por último, las lentejas que ya están precocidas. Y vamos a mezclar para que el fondo de cocción y las lentejas se integren. Para que todo sea parte de lo mismo. Mezclan hasta que todo esté bien mezclado con el fuego mínimo. Lo dejamos un ratito, 5 minutos más al mínimo. Apagamos y vamos a servir.
¿Vieron qué fácil que era? Súper fácil. Una manera distinta de comer pollo, una manera distinta de comer lentejas. Les tiene que gustar el picor, la cosita picante, pero bueno, yo creo que sí. Así nos queda nuestro pollo al ajillo con lentejas. Lo vamos a rematar con un toque fresco, un poquito más de perejil que me había sobrado por arriba. Y a la mesa. Miren qué hermoso plato, qué colorido. Todo súper cocido, bien cremosito. Está cremoso, no es una sopa. No es un guiso pesado. Es una cosa cremosa, hermosa. Y el pollo está grande y se puede masticar y se puede disfrutar. Vamos a probarlo. Está caliente, pero así se come. ¿Cómo está? Está picante, ¿no? ¿Está picante? Sí. Pero picante, pero sabroso. Amigos, si llegaron hasta acá, se los agradezco un montón. Como les dije, suscríbanse, dejen un comentario y nos vemos en la próxima.